24 años llegué a la universidad. Llegué a la universidad el 12 de abril de 1993, 4 meses después de haberme graduado de psicóloga en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Yo llegué en octubre del 92 y el 12 de abril del 93 estaba vinculada a la Universidad de AFIT. Es mi primera experiencia laboral. Yo me había dedicado a ser ama de casa, a tener 2 hijas que tuve. Fui educada para ser ama de casa, no fui educada para trabajar, pero mi deseo siempre estaba en 2 cosas, ser psicóloga y ser profesora. Cuando yo digo que yo llevo 24 años en la universidad es como en 2 momentos. Un momento de tiempo completo, luego salgo y quedo de profesora de cátedra y ya en el 99 tengo la fortuna de volver a ser vinculada como profesora de tiempo completo. Desde el punto de vista del deseo, la búsqueda y como la tragedia interior de no poder estudiar porque no me dieron estudio, yo nunca rompí con ese deseo. Yo siempre supe que cualquier día yo estudiaría psicología y cualquier día yo sería profesora. Yo viví en Caldas, Antioquia, aquí muy cerca, pero en mi tiempo, que ya cuando yo estaba pequeña, que hace ya bastante, 64 años me acompañan hoy, para mi mamá, eran como yo advierto 2 cosas. La primera, la convicción de mi mamá de que lo que había que hacer como mujer era ser buenas madres, buenas amas de casa, entendiendo por buena ama de casa nunca sumisión, nunca alienación a ningún hombre y nunca con sentido de subordinación a nada, que ese también es una cosa que se convirtió en un principio muy importante en mi vida. Entonces esa era la convicción de mi mamá. Mi papá sí quiso darnos estudio, pero hubo un problema económico muy difícil en la casa en el tiempo y en el momentico que ya salí de la primaria pues no se pudo. Aunque yo sí alcancé a estar un año en la presentación en primero de bachillerato. En ese primero de bachillerato no me fue bien, yo perdí primero de bachillerato. Y entonces ya eso situó a mis papás en una postura pues, muy crítica para ellos, muy conflictiva en relación conmigo y mi rendimiento, y entonces la decisión fue que no habría más estudio. Yo estuve 11 años casada, dedicada enteramente a la crianza de las 2 niñas que tengo 2 mujeres ya muy adultas, con unos nietos muy lindos, y conversando un día con José Mario, mi compañero, le dije que ya quería estudiar. ¿Qué me disparó el momento preciso de salir a estudiar y ya decir, bueno, esto ya es el momento? Yo tenía una vecina en Cali, yo vivía en Cali, y ella tenía un negocio que vendía gafas y el esposo era oftalmólogo. Y una vez le dije, yo quiero trabajar. Entonces me contesta Rosemary y me dice, ¿y qué sabe hacer? Le dije, barrer y trapear. Y me dijo, pero yo no la voy a poner a barrer y trapear, sí que estudiar. Eso ocurrió en marzo del 85 y el 1 de abril del 85 estaba estudiando. Empecé a ser profesora y a hacerme profesora con un sentido de la responsabilidad y del amor por ese saber de la administración, por esa responsabilidad que yo tenía en el aula para mostrarles a esos estudiantes que llegaban a iniciarse en esa profesión y que yo empecé a vislumbrar tan importante, tan significativa en nuestra sociedad. Entonces yo, en la medida en que iba comprendiendo el discurso, entendiendo que es por la vía del discurso que yo no solamente puedo hacerlo bien, sino que ellos podrán ser muy buenos profesionales. Y bueno, así empecé, lo que dice la teoría, lo que dice el discurso, lo que el libro me presenta, lo que los autores me enseñan. Eso lo disponía y lo ponía en el aula y eso era lo que yo buscaba que los estudiantes finalmente respondieran y de lo que finalmente se apropiaran. Tuve una experiencia maravillosa en el 97, si me acuerdo bien, con un estudiante que me hizo un señalamiento
que me obligó radicalmente a cambiar toda mi postura hasta el momento y todo lo que yo hasta el momento hacía. Ese estudiante hoy es senador, ese estudiante de un carácter fuerte, excelente estudiante además, agudo en sus apreciaciones. En un momento de la clase, ya habíamos avanzado, segundo parcial, era un grupo de 32 estudiantes, perdieron 25 la asignatura. Eso produjo mucho malestar, de hecho producía mucho malestar porque muchos estudiantes perdían la asignatura. En parte por lo que yo recibí de mis modelos de profesores, entendía también que allí también que la exigencia también llevaba a la pérdida. Bueno, para bien o para mal, así lo entendía. Y el estudiante, después de esa evaluación, el estudiante se paró muy fijo a los ojos, con mucha decencia, con mucha contundencia me dijo: profesora, usted no es ética, usted es una profesora muy arbitraria, usted no sabe lo que está enseñando, yo no quiero que usted vuelva a calificar mis exámenes, yo voy a buscar otro calificador y yo me pregunto qué la tiene haciendo la universidad aquí. Al paso de sus palabras, a mí las lágrimas se me agolpaban en los ojos y las rodillas me temblaban. Y me acordé de unas palabras que me enseñó mi papá. En momentos de dificultad, diga 3 veces silencio, para que logre tener serenidad. Bueno, yo le dije al estudiante y al grupo, le agradecí al estudiante el señalamiento, le dije que luego conversaba con él para que me ayudara a entender mejor. Cuando me señala que yo pido solo de memoria, que yo no les permito la interpretación, que yo no doy vía libre como al pensamiento, el estudiante me está señalando una cosa muy importante. Pues yo no sé de administración. ¿Qué le estoy pidiendo yo al estudiante? Lo que dice el libro. Yo no me permitía que el estudiante dijera otra cosa, pues porque yo no sé. Tiene que ser lo que dijo Taylor, no lo que dice Beatriz Uribe. Ahí empecé a entender que sí, que me estaba faltando conocimiento y que quizás eso y además mi historia, tengo un carácter fuerte, soy una persona férrea en términos de disciplina. Los estudiantes me han ayudado a modificar esa línea recta, férrea y dura con la que entré, pero mantengo pues mi estructura, mi carácter es fuerte, pero siempre humilde, dispuesto a aprender, eso sí, muy claro. Mientras eso ocurría, una gran reflexión y convulsión interna llegó a mí con respecto a si yo estaba autorizada para ser profesora de pregrado. Cuando yo entendí las lógicas del saber administrativo, las lógicas del movimiento económico, lo que desde adentro hay que saber para poder, si se quiere, darles a ellos mayores cosas para que se puedan formar en contexto más profundo, yo adolecía de todas. Pues si yo era profesora de pregrado en administración, si lo que me empujaba era el deseo de que la administración tuviera en EAFID por lo menos un sello de responsabilidad orientado como a una postura, a un acto, a una acción ética que convocara lo mejor de ellos para esta sociedad, pues lo que yo debería hacer era prepararme en administración. Entonces hice la maestría en ciencias de la administración. Y aunque la maestría me dio mucho, no me daba lo necesario. Me fui a estudiar pedagogía. Hice la especialización de tendencias contemporáneas de la pedagogía en la Bolivariana. Esa especialización me dio muchos elementos, me mostró muchas cosas mías, muchas formas de cómo me aproximo, de qué manera me aproximo, cómo me equivoco, dónde me equivoco. En el tercer semestre el estudiante vio conmigo, primer semestre y al tercer semestre volvió a coger conmigo organizaciones. Cuando yo vi llegar al estudiante yo dije, no puede ser, no puede ser. Entonces yo lo llamé y le dije, no podemos trabajar juntos, usted no me cree, no me quiere, no confía en mí. Y me dijo, yo decidí que usted fuera mi profesora de organizaciones. Bueno, vamos a trabajar bien y me va a dejar trabajar. Siempre fue muy buen estudiante, ¿no? Finalizando el semestre, él me invitó a tomarme un café allá atrás. Entregó
una nota que ya no tengo desafortunadamente. Y me dijo, yo le quiero agradecer, porque yo le quiero decir que usted es la mejor profesora que yo he tenido. Yo nunca la quise porque usted se pareció a la autoridad de mi madre cuando la vi y no pude verla de otra manera, pero yo le agradezco, porque además me ayudó a mostrarme que el liderazgo que yo quiero encarnar es el de mi papá. Fue muy grato. Ahí yo empiezo a sentir que efectivamente pasan cosas maravillosas en el aula de las que uno nunca se da cuenta, que tiene uno la fortuna de darse cuenta porque un día alguno le dice algo. Ellos saben agradecerle a uno también que uno les da un lugar, que los respeta como personas, que los puede mirar desde donde ellos son capaces de mirar el mundo, no desde donde uno lo mira, que les exige mucho. Yo soy muy exigente, sí, que se puede exigir con el sentido que le aprendí a una profesora que sigue a Freud y que según ella esta expresión de Freud tan maravillosa que yo creo seguir, amorosamente implacable. La profe tiene dentro de sus cualidades saber transmitirte a ti esas enseñanzas que no solamente se quedan en el ámbito profesional, sino que van más allá, van hacia tu vida personal, familiar. La profe en una ocasión me regaló una frase bastante diciente que decía: el verdadero maestro no enseña de lo que sabe, enseña de lo que es, y aplica perfectamente para ella. Gracias por la paciencia que nos tuviste al enseñarnos y al repetirnos una y otra vez cuando no entendíamos, y por preocuparte pues siempre por la formación de tus estudiantes, tratando de que se diera de la mejor manera posible. Y felicitaciones por tantos años haciendo esta bonita labor, que sé que no es fácil formar a otras personas, pero que se nota cuando lo hacen de corazón como tú. Creo que las palabras se quedan cortas para agradecer. Agradecer la honestidad con que Beatriz habla, la manera directa como dice las cosas. O sea, su compromiso y su entrega es genuino por ayudarle a un ser que está peleando consigo mismo para poder construir algo importante, y Beatriz está ahí ayudándolo. Entonces, eso pues tengo toda la gratitud del mundo y creo que no hay palabras para agradecerlo. Ser maestra lo entiendo en una categoría muy alta, que yo creo que a esa llegan muy pocos, llegaron mis maestros. A esa maestra que le debo tal vez estar aquí, la señorita Mariela en cuarto de primaria, que fue la que me inspiró ya definitivamente que era lo que yo quería hacer. En el aula yo soy profesora, profeso un ser, un saber y un hacer. Me dispongo con lo que soy y a través de unos medios que son el tablero, la palabra, el discurso, mi cuerpo y mi experiencia. Esa es la didáctica con la que yo llego al aula, no tengo más didáctica. ¿Qué creo yo que como profesora puede en medida alguna inspirar al otro? Yo no sé si inspirar, por lo menos hacerle señales con las que ellos se quedan y un día hacen clic, como el clic que yo hice con la señorita Mariela cuando llegué aquí. Yo creo que uno enseña con lo que es, no con lo que sabe. Lo que sabe es un pretexto para profesar ese discurso en el aula y ser muy responsable con ese discurso. Pero lo que es lo que se queda. Finalmente a uno el estudiante seguramente no habla de uno, y como decía de bien cuando hablaba de la eficiencia, no. Como era la profesora en el aula, como era la profesora en el trato, como era la profesora en la vida, como era su ejemplo con el horario y con las normas que disponía, con la coherencia o la inconsistencia o la incoherencia que uno lleva al aula, que es lo que creo yo que es lo que hay que pensar desde la ética y desde la integridad. Uno se vuelve un ejemplo para el estudiante. Entonces lo que uno inspira es como desde el ejemplo. Me voy como mi papá me dijo, saldrá por la puerta grande, siga con paciencia, silencio y honradez y volverá a tener la luz que un día tuvo.